al tocar este tema hoy, lo hago con mucho temor y temblor y pidiendo la ayuda gloriosa del Espíritu para que todo lo que enseñe se apegue exactamente a la palabra del Señor. Hoy creo que en dos, tres temas vamos a hablar de algo que me han estado sugiriendo. Yo lo he estado evadiendo, pero hoy sí creo que llegó el día de dar esta enseñanza acerca de el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas. ¿Qué es? ¿Para qué fue que Dios lo dio? ¿Cómo se debe de usar? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo con todo mi corazón que no hay don que haya sido más mal usado que este. Más mal usado que el don de hablar en lenguas. Por eso necesito aclarar. Después de que yo aclare y enseñe, usted, por supuesto, va a ir conmigo con la palabra del Señor, viendo que todo lo que le voy a enseñar esté de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 16 y que el Señor pueda ser glorificado y que podamos aprender de su santa palabra. Dice el versículo 17, capítulo 16, versículo 17. ¿Lo encontraron, queridos hermanos? Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te pido, Señor, guianza, dirección, respaldo tuyo, Señor. Porque tu palabra tiene que ser para edificar, construir, para poder, Señor, amoldar nuestras vidas a tu soberana voluntad. Sea tu nombre glorificado en esta noche una vez más y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Son tantas las cosas que pudiera comenzar diciendo, pero lo primero que vamos a establecer y que quede claro en esta noche, yo creo en las 4 doctrinas cardinales que la Biblia enseña. Cuando hablo de las 4 doctrinas cardinales, estoy diciendo que yo creo que Jesús salva. Que Jesús salva. Estoy diciendo que Jesús sana. Jesús sana. Estoy diciendo que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y estoy diciendo que Él viene de nuevo a la tierra. Son las 4 doctrinas cardinales. Entonces yo me defino como una persona que creo en el bautismo del Espíritu Santo. Me defino como una persona que cree en el hablar en otras lenguas y que cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, la evidencia es que habla en otras lenguas cuando la persona es bautizada. Porque cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo,
quiere adorar a Dios, quiere alabarlo, está tan agradecido, el amor fluye hacia él, y al no encontrar palabras en su idioma para expresarle lo que siente, el Espíritu Santo, como dice San Pablo cuando le escribe a los romanos, viene en nuestro auxilio para poder adorar a Dios y glorificar a Dios y magnificar a Dios de la manera que nuestro corazón desea y que no logra hacerlo en el idioma que uno tiene. Entonces, eso es lo que creo, que esto, por supuesto, esto de hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo difiere o es diferente de lo que llamamos el don de hablar en lenguas, que eso es diferente. Entonces, lo que estoy diciendo es que las lenguas que son el resultado o la evidencia de que somos bautizados con el Espíritu Santo son las lenguas que yo uso en el momento que quiero adorar a Dios, que me meto en su presencia y en ese instante yo lo adoro a Él, y ahí viene el Espíritu a auxiliarme para adorar a Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos en lenguas, donde somos edificados. Nuestro espíritu es edificado, aunque nuestro entendimiento no, dice Pablo. Esto es lo que vamos a ver en toda esta enseñanza, que cuando estamos hablando en lenguas, que estamos adorando a Dios en lenguas, nuestro espíritu es edificado, pero nuestro entendimiento no, porque muchas veces no sabemos nosotros lo que le estamos diciendo al Señor. Solo sabemos que le estamos diciendo algo maravilloso, pero muchas veces no sabemos lo que le estamos diciendo. Por eso es que San Pablo habla donde dice que es bueno adorarle en espíritu, pero también adorarle con entendimiento, es decir, pedirle al Señor que nos dé la revelación de qué es lo que estamos diciéndole al Señor, Ahora, este tema es largo y pretendo ir lo más despacio que pueda. Entonces, lo primero entonces es que el hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo es diferente del don de hablar en lenguas. Y quizás después de esto abarcaría un poquito lo que es cuando San Pablo dice que él quisiera que todos profetizáramos. Porque en lo que es profecía no tiene nada que ver las lenguas. Equivocadamente nosotros hemos pensado que la profecía viene en lenguas, y la profecía no viene en lenguas. La profecía, tal como San Pablo dice, es para exhortar, consolar y edificar, y esa viene en el idioma que uno tiene, Eso, por eso cuando Pablo dice que quisiera que todos profetizáramos, eso más que todo tiene que ver con enseñanza y tiene que ver con predicación. Como vamos a ir tocando varias cosas en el camino, lo primero que vamos a establecer y que usted tiene que aprenderlo hoy es que Cristo prometió, de acuerdo al versículo que hemos leído, Marcos 16, 17. Cristo prometió que quienes crean en Él harán señales. Eso el Señor lo prometió. Harán señales. Ahora, ¿por qué el Señor? Esa es la primera pregunta que yo me hice. ¿Por qué el Señor dijo que los que creyeran en Él harían señales? Y habló de varias señales. Por ejemplo, que en su nombre se iban a echar fuera demonios. En mi nombre, dijo él, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, no es que tú los echas ni que yo los echo, sino que en el nombre del Señor echarán fuera demonios. Y luego el Señor agrega, hablarán nuevas lenguas. Y el Señor agrega, tomarán en las manos serpientes, como lo que hizo Pablo allá en aquella isla. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué señales? Porque la iglesia estaba en ese momento penetrando en un mundo pagano, en un mundo idólatra, en un mundo que no conocía a Dios ni quería conocer de Dios. Entonces se necesitaba en esos momentos, en aquellos primeros cristianos,
Se necesitaban señales extraordinarias y sobrenaturales para que el evangelio pudiera abrirse paso, para poder mostrar que el evangelio no solamente son palabras, pero como dijo Pablo, cuando llegué a vosotros, llegué con manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso era así como cuando nace la nación de Israel. Cuando nace la nación de Israel, nace en medio de aquellas plagas que cayeron sobre Egipto, nace con un mar que se abre, nace con una roca que sale agua, nace con un maná que cae del cielo, nace con unas ropas que nunca se les arruinaron por 40 años, es decir, en medio de una sobrenaturalidad que hasta el día de hoy el pueblo de Israel la recuerda. Ahora, en el aspecto de la iglesia, yo quiero hoy pensar y difiero de algunos teólogos que piensan y dicen y enseñan y afirman de que las señales solamente eran para el comienzo de la iglesia. Dicen ellos que después de que la iglesia inició, irrumpió y se propagó, ya las señales tendrían que haber dejado de ser. Definitivamente yo difiero. Yo creo que todavía hay un mundo malvado que necesita ver, contemplar el gran poder de Dios, y por eso es que las señales tienen que seguir a la iglesia. Entonces, así que el pensamiento bautista, el pensamiento metodista, el pensamiento de la iglesia presbiteriana, para mí, yo difiero de ellos, que dicen que las señales terminaron y que ya no habría más por qué señales, puesto que la iglesia ya fue fundada, ya fue establecida. Pero cuando llegamos hoy, específicamente, el Señor también dijo que íbamos a hablarían nuevas lenguas. Y eso es lo importante, porque la palabra lenguas en el original está diciendo idiomas. ¿Me están escuchando? Está diciendo idiomas. Porque muchas veces nosotros los pentecostales, ahí es donde nos hemos confundido, que creemos que dos palabras que decimos son lenguas. No, la persona que habla en lenguas tendría que hablar un lenguaje, y un lenguaje que nosotros no lo conocemos, pero que en alguna parte de la tierra se habla. ¿Me están oyendo? Un lenguaje que en alguna parte de la tierra se habla. Alguien me puede hoy decir, pastor, pero es que también hay lenguas angelicales. Eso lo voy a tocar más adelante. Si en realidad, cuando Pablo dijo, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Algún día, más adelante, yo hablaré si realmente nosotros hablamos lenguas angelicales o no las hablamos. ¿Por qué razón? Porque la evidencia que voy a presentar más adelante es que cuando los ángeles vinieron a dar los mensajes, por ejemplo, el mensaje que le dieron a María, el mensaje que le dieron a José, el mensaje que le dieron a todos los del Antiguo Testamento, jamás los ángeles vinieron hablando en una lengua desconocida de la que hablaban aquellos que venían a darle el mensaje, sino que el mensaje se lo dieron en el lenguaje que la gente conocía. Es decir, allá a Zacarías le hablaron en el lenguaje que él conocía, a María le hablaron en el lenguaje que conocía, a José, y los ángeles que vinieron con Pablo también en el libro de los Hechos, o los que llegaron a donde Pedro para que fuera con aquellos mensajeros a la casa de Cornelio, le hablaron en el idioma que él conocía. Bueno, entonces observen ustedes que yo me di a la tarea de estudiar hoy y el don de lenguas ocurre en 4 ocasiones en el libro de los Hechos. 4 ocasiones. Primera ocasión, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 11. El versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego. Esa palabra como está diciendo que no eran lenguas de fuego, sino como de fuego.
Entonces, ahí hay que establecer, porque nosotros los pentecostales somos los que hablamos de fuego, fuego pentecostal, fuego, fuego, que manda fuego, que manda fuego, que manda fuego, 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 porque pensamos que las lenguas eran fuego. Y la Biblia no dice fuego, sino como de fuego. Porque las experiencias que hemos tenido en el pasado es de que cuando el Espíritu se ha derramado en muchas iglesias, la gente de afuera sale corriendo con baldes de agua porque piensan que aquel lugar se está quemando y tiran agua y el fuego no se apaga, porque no es fuego natural, fuego como el que nosotros conocemos, sino que fuego celestial, es fuego totalmente diferente, como de fuego, dice la Biblia. Bueno, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, es decir, los 120, incluyendo María e incluyendo los hermanos del Señor que estaban ahí. El versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una vez más, cuando dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, quiere decir que comenzaron a hablar en otros ¿qué? Idiomas. En otros idiomas. En otros idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo, vamos al versículo 11, dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras, que la palabra, la traducción sería en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Es decir, el Señor, el Espíritu Santo sabía de qué clase de personas que hablaban diferentes lenguajes estaban presentes en el día de Pentecostés, y por eso el Espíritu dirigía a los 120, es decir, no todos. Por ejemplo, al que el Espíritu le dio la lengua, porque ellos hablaban arameo, los que estaban allí en el aposento alto hablaban ¿qué? Arameo. Muchos de ellos no hablaban otro idioma, aunque en el griego era obligatorio un poco porque era la lengua nacional del Imperio Romano. No era el latín sino el griego, pero ellos, vamos a suponer que sabían algunas cuantas palabras, así como nosotros que sabemos unas cuantas palabras de inglés, pero el lenguaje de ellos era arameo. Pero allí había gente que había venido desde el Ponto, es decir, había venido desde España. Entonces esta gente no entendía lo que ellos iban a decir prácticamente. Así que hablaban ellos el español, los 120, algunos de ellos vino y profetizó o habló las maravillas de Dios en español, otra lo dijo en latín, otro lo dijo en germano o en cualquier lengua romance que había, francés, lo que había, y todos entendían lo que los apóstoles, los 120 que estaban ahí, estaban diciendo, porque los oían en su lenguaje maternal. Bueno, segunda vez que aparece lo de el don de lenguas. Aunque yo voy a ampliar esto, solamente estoy dando los detallitos así. Es cuando la visita de Pedro y Juan a los conversos samaritanos. Ahí en el versículo 15, versículo 18 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí hay un detalle que no lo voy a mencionar mucho, pero no eran todos los que imponían las manos para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, sino solamente los, están aquí conmigo, solamente los apóstoles. Ahora, yo no entiendo ahora por qué medio mundo quiere poner manos y que recibe, cuando de acuerdo al libro de los Hechos, esto venía por la imposición de las manos de los
de los apóstoles. O sea, vean ustedes cómo nos hemos distorsionado y nos hemos perdido en esto de esta enseñanza. Nos hemos perdido. Y usted me va a preguntar después, entonces, ¿quiénes pueden imponer las manos? Les digo que vamos a ir despacio, vamos a ir bien despacio en esta enseñanza, que van a ser como 3 o 4, no sé, lo que el Señor nos diga. La tercera vez que vemos lo del don de lenguas ocurre en la reunión de Cornelio y su familia, sus amigos, en el capítulo 10 y en el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro en un momento dado dice, ¿cómo le vamos a negar el bautismo en agua a los que el Señor ya los bautizó con su Espíritu Santo? O sea, estos fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de hablar, fueron bautizados antes de ser bautizados con agua. Ahí en el capítulo 10, que después vamos a ampliar también. La cuarta vez que vemos esto del don de lenguas en el libro de los Hechos es en la visita de Pablo a los discípulos de los Efesios de Juan el Bautista, allá del capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando dice que hablaban en lenguas, estamos hablando que estaban hablando en otros idiomas. Y cuando dice que profetizaban, estamos diciendo que estaban hablando en el idioma de ellos, pero que estaban dando el mensaje claro de la palabra del Señor de manera sobrenatural. Lucas registra que en el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, a los cristianos se les aparecieron lenguas como de fuego. Ya expliqué eso. Ahí en Hechos capítulo 2, regresamos a Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Lucas era un médico, era una persona muy profesional, así que el lenguaje que usa es símiles, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que no estaban hincados, sino que estaban como sentados. Esto también prácticamente bota por el suelo aquella enseñanza que uno tiene que estar siempre nada más de rodillas para poder recibir. Dice que los 120 estaban sentados. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué estaban sentados? Llevaban 10 días unánimes, orando, esperando la promesa que el Señor les había dado, 10 días. Entonces, así que en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino, no vino de la manera convencional como ellos creían que podía venir cuando estaban orando de rodillas, sino que vino cuando ellos estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, estas lenguas que nos dice acá, repartidas, no se deben confundir con las lenguas o idiomas. Simplemente esa fue una manifestación natural, Ahora, recordémonos una cosa, escuchen. Lucas, les pregunto a ustedes, ¿Lucas estaba presente allí cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo los 120? ¿Quién dijo que sí? No, para que me diga dónde. A ver, ¿dónde es que dice que Lucas estaba ahí? ¿Ah? Allá está el hermano. ¿Dónde está el hermano que dijo que sí, que estaba Lucas ahí? Recordémonos que a Lucas, Pablo lo va a encontrar hasta en qué capítulo. Después de que sale de Atenas, capítulo 17, 18, y que van para Éfeso, me parece, o Corinto, hasta ahí se lo encuentra Pablo a Lucas. Es decir, Lucas está fuera del escenario, hasta ahí lo encuentra. Entonces, por eso es que Lucas lo que está escribiendo es una historia que a él le relataron. Y que posiblemente pudo haber sido Felipe o cualquiera de aquellos hombres que sí habían estado en el aposento alto y que ellos hablaban de esa
manifestación sobrenatural de lenguas repartidas como de fuego, pero eso de lenguas repartidas no tiene nada que ver con el hablar los diferentes idiomas que hablaron ese día. No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, cuando el Espíritu se manifestó, los creyentes, escuchen bien, hablaron en los idiomas de aquellos judíos que moraban en diferentes naciones y que estaban ahora en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Es decir, estos judíos que moraban en todas las naciones afuera de Israel, ellos venían a la fiesta de Pentecostés desde aquellas naciones. Ahí el libro de los Hechos nos dice la gran cantidad de naciones de las cuales ellos habían venido. Por ejemplo, cuando dice que venían partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, es decir, Irak, Irán, Judea, Capadocia, es decir, todo lo que es Grecia Menor, el Asia Menor, en el Ponto, dice, y en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Entonces, estos habían llegado. Y esto fue lo maravilloso. Porque para mí, y de acuerdo a lo que se ve ahí en el libro de los Hechos, el don de lenguas en Hechos 2 es la capacidad dada por el Espíritu Santo, que consiste en hablar en otro idioma sin haberlo estudiado, para comunicar el mensaje de Dios en las lenguas extranjeras que hablaban en ese momento los judíos de la diáspora y que habían llegado a la fiesta de Pentecostés. Entonces, estamos hablando que esto es la capacidad que el Espíritu Santo da para hablar en un idioma que nosotros nunca hemos aprendido. Pero con el objetivo, ¿con qué objetivo? No para que la gente me escuche que yo estoy hablando en lenguas, sino que el objetivo es para dar el mensaje de manera clara a la persona que no me entiende el mensaje que estoy hoy yo hablando. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros oímos a alguien de la India hablar, ¿entendemos lo que dice? Y cuando oímos a un chino, peor todavía, ¿no? Oímos a un japonés, oímos a un ruso, nosotros nos quedamos en la luna. Es más, hasta que nos quedamos en la luna cuando oímos inglés. Adivinando, le decimos nosotros, medio adivinamos medio tratamos de adivinar lo que nos están diciendo. Entonces, es decir, cuando no hablamos inglés, adivinamos más o menos. Entonces, el punto está de que el Señor, la voluntad del Señor es que su mensaje sea claro a cada recipiente, a cada oyente, que llegue el mensaje a cada persona. Por eso es que nosotros aquí tenemos traductor allá, de español a inglés, porque aquí los únicos dos idiomas que vienen es el idioma español, el idioma inglés. Por eso tenemos traductores, porque si no, la persona saldría que no entendió nada de lo que aquí se está diciendo. El punto es que el mensaje llegue claro. Entonces, pero vamos a decir de que de repente viene alguien que es de un país, vamos a mencionar X país que viene de Rumania, por decir algo. Y yo estoy hablando en español, pero de repente alguien empieza a hablar en lenguas pero de una manera sobrenatural, no que conozca el idioma rumano, sino que de una manera sobrenatural empieza a dar el mensaje en rumano, el mensaje que yo estoy dando en español. Eso es lo que se conoce como el don de hablar en lenguas. Aleluya. Ahora, en la iglesia de Corinto, que era un puerto marítimo y que llegaba gente de muchos pueblos, de muchas naciones, ahí pasaba al revés. De repente, cuando estaban allí, alguien empezaba a dar un mensaje en lenguas
de que el Espíritu Santo le daba el mensaje en lenguas para personas que estaban de otras naciones ahí en ese lugar. Entonces, esto era lo lindo. Pero el Señor no quería que nada más aquel extranjero oyera el mensaje. Quería que también que la gente que estaba reunida en la iglesia supiera el mensaje que se estaba dando. Entonces se levantaba un intérprete para dar claridad a lo que el instrumento de Dios, estaba dando el mensaje. Vamos a hablar a uno de Inglaterra, que había llegado de Inglaterra. Entonces venía el de Corinto, el hermano de Corinto, la hermana de Corinto, en lenguas le estaba dando el mensaje. Pero si no se traducía, la congregación quedaba ¿cómo? En la luna, porque no había claridad de lo que se estaba diciendo. Entonces tenía que levantarse un intérprete para traducir para la iglesia local lo que el instrumento que tenía el don de lenguas estaba diciendo en otro idioma. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, y si no, dice Pablo, si no hay traductor, mejor cae, porque entonces no van a entender lo que se está diciendo. Ahora, San Pablo inclusive deja entrever que alguien puede hablar en lenguas, que si hay un extranjero, este es el punto mío hoy, que si hay un extranjero, la persona recibe el don de hablar en lenguas y puede recibir también el don de interpretar la lengua que está diciendo para que sea edificada también la congregación. Entonces, ahora la pregunta que yo me hice es, ¿y cuando todos hablamos español, por qué tendría que haber un mensaje en lenguas? Esa fue la pregunta mía. ¿Por qué? Porque de acuerdo más adelante vamos a ver que el don de lenguas dice que tiene que ver con el incrédulo. Es para el incrédulo, para que el incrédulo crea. Pero la profecía es para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Lo que yo estoy haciendo hoy es profetizando. Yo estoy profetizando. Predicar, enseñar es profetizar. Y es para edificación de la iglesia. Entonces dice que el hablar en el don de lenguas es para el incrédulo, es decir, porque eso fue lo que impactó en el día de Pentecostés, cuando todos aquellos se dieron cuenta que dijo, ¿y que no son estos galileos? ¿Y por qué les oímos hablar en nuestro idioma? El español, el que venía de España, dijo, yo lo estoy oyendo en español, y vos, fíjate que lo estoy oyendo en francés, y vos lo estoy oyendo en griego, y vos lo estoy oyendo en latín. Es decir, todos oían el mensaje en el idioma de ellos. Aleluya. Entonces, pastor, usted está diciendo, no, yo no estoy diciendo nada, porque apenas estoy comenzando con esta enseñanza. Solamente digo, y yo no estoy ni amarrándolos ni atándolos de que no hagan esto. No, simplemente que escuchemos lo que la Biblia nos está enseñando. Aleluya. Bueno, ¿saben ustedes que aunque el texto no lo describe en esta ocasión, el Espíritu también pudo dar a los creyentes la capacidad de hablar más de un idioma? O sea, lo que estoy diciendo es que el que recibió el don de hablar en lenguas pudo no solamente haber hablado en español, aunque él no sabía español, pero habló en español, y pudo haber hablado en francés, o pudo haber hablado también en alemán, o de cualquier otra nación que estaba ahí representada. Pudo haber hablado más de un solo idioma. Más de un solo idioma. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 18 dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, cuando San Pablo dice que hablaba en lenguas, en idiomas más que todos los demás, esto no era que Pablo había aprendido los idiomas, porque estamos hablando que el don de lenguas es algo sobrenatural. No es algo que uno aprende que va que A, B, C, D, E, F, G. No es eso, sino que es algo que viene sobrenatural. De hecho, nosotros tenemos testimonios de hermanos que no sabían leer y que aprendieron a leer leyendo la Biblia, que no podían leer la Biblia, y ahí el Señor les dio la capacidad. Y como me dijo una anciana, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo leer periódicos, pero la Biblia sí la puedo leer.
Y le dije, ¿cómo fue eso? Le pedí al Señor, le pedí al Señor, le pedí al Señor, le pedí al Señor. Y cuando vine a darme cuenta, yo estaba leyendo. Yo le decía al Señor, yo quiero leer su palabra, yo quiero leer su palabra, yo quiero leer su palabra. Y terminé leyendo la palabra. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces eso es lo que es de carácter sobrenatural. De carácter sobrenatural. Imagínense que el Señor me lleva a África y allá no encuentro a alguien que me traduzca. Entonces le pido al Señor, Señor, dame palabra para que esto me puedan entender. Y el Señor es poderoso para darme el lenguaje de ellos, para predicarle. Y eso sería, ¿dónde lo aprendió usted a hablar congonés o algún otro idioma? No sé, vino de arriba. Y aunque después no lo vuelva a hablar nunca más. Bueno, sigamos. Los ciudadanos de otras naciones que estaban ese día del Pentecostés afirmaron entender a los galileos, porque estos hablaban en su idioma materno y se preguntaban cómo esto era posible, versículos 7 y 8, y estaban como atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces les pregunto a ustedes, los 120, ¿qué tipo de lenguas estaban hablando? Lenguas humanas. Lenguas humanas, lenguas humanas, lenguas humanas. Es lo que estaban hablando ellos, lenguas humanas, pero que nunca las habían aprendido. Y que los que estaban ahí estaban sorprendidos, estaban maravillados, estaban atónitos de que los oían hablar. ¿Y qué es lo que hablaban ellos? Versículo 11, ¿qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Creo que fue el hermano Jimmy Swaggart que dice que él tenía un miembro en la iglesia en Baton Rouge, que él en un momento llegó a pensar que las lenguas que este hermano hablaba no eran lenguas reales, sino que él se había inventado porque le hacía como que era metralleta. Cuando él hablaba en lenguas hacía un sonido como que era metralleta, así. Entonces, y dice el hermano Jimmy Swaggart, yo muchas veces estuve muy cerca de decirle, hermano, por favor deje de fingir que usted habla en lenguas porque usted no habla en lenguas. Eso me parece más sonido de fusil o de metralleta que de lenguas. Pero dice que un día llegó un evangelista, me parece que no sé de qué país, no me acuerdo perfectamente, pero que llegó un evangelista a la iglesia donde él era pastor de otro país y había alguien traduciéndole al inglés. Había un traductor que estaba traduciendo el mensaje de este evangelista de allá del África o de no sé qué país, lo estaba traduciendo al inglés. Y de repente dice que en un momento dado el evangelista en un momento dado dijo "Ratatatatata", y el traductor dijo "alabado sea Dios". Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y entonces el hermano Jimmy Swaggart se dio cuenta que el hermanito aquel, cuando estaba hablando en lenguas, lo que estaba diciendo siempre era alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bueno, así que estos se sorprendieron porque los oían hablar en sus propias lenguas. Y llegó, me parece que fue por el lado de Morazán, El Salvador, de un misionero americano que escuchó a un hermano nuestro, de nuestros indios salvadoreños, y que cuando él alababa de Dios, lo que él decía es praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Él nunca había estado en Estados Unidos, él nunca había estado en una clase de inglés, él no sabía lo que significaba praise the Lord, pero era todo lo que decía cuando estaba hablando. Es decir, él adoraba a Dios en inglés. Y hasta que llegó el americano, le dijo, where do you learn to speak English?
No, yo no saber, le dijo el hermano. Yo estar diciendo, praise the Lord, aleluya. Dijo, es cuando el Señor me toma, le dijo. Oh, le dice, son tus lenguas, es el lenguaje del Espíritu. Es decir, el hermanito adoraba a Dios en inglés. Bueno, ahora, estos ciudadanos que procedían de diferentes regiones afirmaron que escucharon el mensaje de las maravillas de Dios en su propio idioma. De las maravillas de Dios en su propio idioma. Por eso es que algunas veces, discúlpenme, perdónenme si estoy mal, pero hablan en lenguas y empieza a decir, yo te estoy dando una casa, yo soy el Señor, yo te estoy diciendo, te estoy dando una casa, yo te estoy dando, y empiezan ellos a hablar sobre cosas materiales. Entonces la gran pregunta es, ¿es el Señor verdaderamente el que está hablando? Dios mío. Dios mío, es decir, ahí a mí y el otro aspecto es que casi siempre en aquellos años cuando yo oí a alguien dar mensajes en lenguas en los diferentes cultos, convenciones, siempre el mensaje era el mismo. Que dice el Señor, y aquí voy a hablar algo, que dice el Señor, yo soy y que Él es santo, que Él es santo. Dice el Señor que Él es santo, dice el Señor que Él es santo, y dice el Señor que quiere que le alabes. Y me iba para otra convención y el mensaje era el mismo, que dice el Señor que Él es santo y que quiere que le alabe. El mismo mensaje. ¿Será que el Señor no tiene otro mensaje para darnos? Ahora, lo que voy a decir ahorita todavía es más grave. Es cuando yo he escuchado personas decir que ellos están hablando como que si fueran Dios. Yo te digo, el santo te dice, el santo te dice. Y a mí me da escalofríos escuchar eso. Que la persona se está asumiendo como que sí es Dios, como que el Señor se ha encarnado en ese momento en él y que está hablando, yo te digo. No, yo creo que lo correcto, si fuera el Espíritu, diría, el Señor dice. Si estás con temor, el Señor dice, no temas. Si estás con duda, dice el Señor, cree solamente. El Señor te dice, cree solamente, pero que el Señor te dice, no, que yo te digo. No sé, habría que ver algo, pero algo ahí no me encaja. Cuando la persona quiere, o como aquel que dice, hoy en la mañana el Señor me visitó, esta mañana el Señor me habló. Wow, eres tan especial para que el Señor llegue a hablar contigo. El Dios, el soberano del universo, o sea, viene y platica contigo. No, Dios nos habla porque Dios habla, pero Dios me habla a través de su palabra. A través de su palabra. Pero será, cuando alguien dice Dios vino y me habló, yo no digo que Dios no puede usar ángeles. ¿Cómo no? Inclusive creo que 3, 4 ocasiones, y lo digo con mucho temblor, en el silencio yo he escuchado una voz que pronuncia mi nombre 3, 4 veces. Lo he escuchado. Y en algún momento yo pensé que era el Señor. Ahora pienso que fue un ángel o algo, pero no. O sea, no, es ya demasiado atrevido que yo crea que el Señor venga y que le gusta tanto mi nombre que lo pronuncia. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Muchas veces lo que hay, me salí un momentito del tema, pero muchas veces lo que hay es deseo de grandeza. Deseo de que me vean muy espiritual, de que me vean como un gran siervo de Dios. Ahí es lo que muchas veces hay. Entonces, yo tengo un gran amigo y lo amo y lo respeto y creo que es uno de mis
poquitos, 2, 3 amigos que tengo que yo considero que son mis amigos, 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 amigos. Él es uno de ellos. Pero este mi amigo, que no pronuncio su nombre, él cuando está predicando y de repente se le traban las carretas, es decir, que se le terminó la gasolina del tanque, él lo que hace es que se pone a hablar en lenguas. Y yo vengo como hermano de él y como amigo que soy, ¿por qué no mejor no terminas el mensaje? Si ya se te terminó el material, ¿por qué no terminas? ¿Por qué tienes que empezar a hablar en lengua? Que no te fijas que a los hermanos les gusta, me dice. Sí, le digo, es cierto. Te fijaste que todo estaba bien calmado y apenas el Señor, porque como las lenguas están, el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas andan aquí, ¿ve? O sea, usted hoy sale del carro y usted, si tiene el bautismo, usted puede ir adorando a Dios en lenguas en su carro. Usted no necesita de música suave, de que aleluya, aleluya. Pero no, el que tiene el bautismo alaba a Dios en lenguas en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesita, porque ahí el Espíritu está en usted. No es que va a venir, no, ahí está. Entonces, mi amigo habla en lenguas cuando está predicando. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando habla en lenguas, toda la congregación se prende. Dice, ya ves que le gusta. Le digo, pero ¿en qué se edificaron? ¿Me están oyendo? ¿De qué sirvió que predicó 15, 20 minutos en el idioma español y después se tiró 30 minutos hablando en lenguas? ¿En qué se edificó la iglesia? ¿Qué aprendieron? ¿Entendió? ¿Qué aprendieron? A la hora que venga la prueba, a la hora que venga la dificultad, a la hora que venga el desánimo, a la hora que venga cualquier cosa, ¿cómo le va a hacer frente si usted no está siendo edificado con la palabra de Dios que usted puede entender? Aleluya. Una de las cosas que yo siempre he enseñado y que hoy se lo menciono una vez más es: hablar en lenguas no es evidencia de que usted es salvo. No es evidencia que usted sea espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Señor en aquel día le va a decir a muchos que le van a decir: Señor, en tu nombre hablé nuevas lenguas. El Señor le dice: no te conozco. Y otros que enseñaron y predicaron: Señor, en tu nombre profeticé, tampoco te conozco. Inclusive que hayan echado fuera demonios: Señor, en tu nombre, no te conozco. ¿Por qué razón? Porque cuando avancemos en este tema, San Pablo va a venir y nos va a decir: miren, procurad los dones, pero yo les voy a enseñar un don mejor, que es el amor. Es decir, si yo predico sin amor, de nada sirve. Si yo enseño sin amor, de nada sirve. Si saco demonios sin amor, de nada sirve. Si pongo las manos sobre los enfermos y sanan y no tengo amor, de nada sirve. Si hablo en lenguas y no tengo amor, de nada sirve. Si interpreto lenguas y no tengo amor, de nada sirve. Cualquier don que tenga, si no tengo amor, de nada sirve. Bueno, así que lo que hablaban de las maravillas de Dios no eran balbuceos o frases repetitivas, que es lo que muchas veces hace medio mundo: repetir la misma frasecita, 2, 3 palabritas en lenguas. No. Aleluya. Ahora fíjense, mientras unos mostraban asombro ante tal manifestación, dice Lucas que otros se burlaban de los cristianos, diciendo que estaban borrachos. Ahora les voy a dar la interpretación por qué dijeron eso. En el capítulo 2, versículo 12 y 13. Esto pudo pasar debido a que desconocían los otros idiomas en lo que los 120 estaban hablando. Por ejemplo, si yo hubiera estado ahí, yo que hablo español, y hubiera escuchado que alguien vino y habló de las maravillas de Dios en español y luego se puso a hablar en francés y luego ¿hubiera entendido? No hubiera entendido. Y si se puso a hablar en griego, no hubiera entendido. O si se puso a hablar en iraquí, no hubiera entendido nada. Entonces llegaron a la conclusión que estaban ¿qué? Borrachos. Porque no les entendían lo que ellos estaban diciendo. Así que lo que pensaban ellos:
que era una como jerogonza que le llama, que estaban hablando un montón de cosas y que estaban borrachos, porque no les entendían lo que estaban diciendo. Yo estuve en un congreso de evangelistas en Holanda, en el centro de convenciones de la Unión Económica Europea, donde en cada silla hay unos audífonos y allá están todos los que están traduciendo en todos los idiomas. Pero como yo soy bien curioso, yo venía, me trababa los audífonos y ahí estaba el selector, que uno le buscaba el idioma que uno quería poner. Entonces yo ponía el español, estaba enseñando el doctor Billy Graham y lo ponía en español y ya estaba oyendo en español lo que el doctor Billy Graham estaba diciendo. Pero luego veía unos rótulos de unos lenguajes ahí que ni sabía ni qué era y le movía el botón y entonces lo que estaba diciendo el doctor Billy Graham, le movía otro botón. Entonces, y yo me reía yo solo, el que estaba a la par mía no sabía por qué me estaba riendo, porque yo le estaba moviendo el botón a los diferentes que eran como cerca de no sé cuántos idiomas que tenía aquel selector. Y yo le movía a todo y me daba chiste porque, es decir, hablaba de una manera bien, algunos idiomas bien curiosos. Entonces, así, ¿verdad? Entonces, así, y entonces, es decir, si alguien hubiera, está borracho, el que está, no se le entiende lo que está diciendo. Eso fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Por eso aquellos terminaron diciendo que estaban, ¿qué? Borrachos, porque no entendían del idioma que los 120 estaban hablando. Ahora, Pedro no guardó silencio, sino que explicó que la manifestación del Espíritu en esas lenguas era el cumplimiento de las palabras del profeta Joel. Allá en Joel capítulo 2, versículo 28, cuando dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, ya uno de viejo puro sueño, ¿verdad? Por eso es que dice los ancianos sueños. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, quiero que observen el cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículo 17, cuando Pedro viene y les dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque Pedro les acaba de decir que este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, ni el profeta Joel ni Pedro mencionan el don de lenguas. No lo mencionan. Solo está incluido entre otras manifestaciones del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, en donde se dice que todos gozarán de la presencia del Espíritu y profetizarán, es decir, que hablarán en el nombre de Dios. Entonces se infiere que aunque ahí no se menciona el don de lenguas en Joel, ni Pedro lo menciona, se infiere porque todos ellos hablaban de las maravillas de Dios. Vaya, entonces, ¿el don de lenguas para qué sería? ¿Para hablar de qué? ¿Para hablar de qué? De las maravillas de Dios. No es para que decirte que te viene una casa, que te vas a sacar la lotería. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con cosas materiales ni de aquí de la tierra, sino que el don de lenguas es para hablar de las maravillas de Dios. Ahora, observen, cuando Pedro predicó el mensaje a los gentiles en casa del centurión Cornelio, allá en capítulo 10, versículo 34-36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya.
Entonces, cuando Pedro predicó el mensaje a los gentiles en casa del centurión, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes que estaban ahí reunidos. Y estos hablaron en lenguas. Pero ¿qué es lo que dice que estaban haciendo? Estaban exaltando a Dios. Cuando estaban hablando en lenguas, ¿qué estaban haciendo? Exaltando a Dios. Cuando estaban hablando en lenguas, ¿qué estaban haciendo? Exaltando a Dios. Ay, Dios mío. Perdona. Porque el problema del pueblo no es culpa del pueblo, es culpa de los pastores que no enseñan. Porque yo vengo de unas iglesias de predicar, de ministrar, donde está el intérprete y el que habla en lenguas. Y que habla en lenguas y el otro dice, un sope negro va entrando. Un sope negro va entrando. Que te arrepientes, dice el Señor. Y entonces la lengua no es para eso. La lengua es para magnificar a Dios y hablar de las maravillas de Dios. Aleluya. Aleluya. Había otra hermana que hablaba en lenguas, interpretaba y decía que te acabas de fumar un puro, dice el Señor, que te acabas de fumar un puro, en lenguas, y luego interpretaba que se había fumado un puro el hermano. Entonces, ¿la lengua es para eso? ¿O simplemente era para quererle? No, eso lo voy a decir después, no lo digo ahorita. Pablo, aleluya. Bueno, allá en el capítulo 11-15, Pedro comparó esta experiencia en la casa del centurión con lo vivido por los judíos en Jerusalén durante Pentecostés. Porque dice Pablo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban allí en la casa de Cornelio. Bueno, Pablo explicó a los hermanos en Éfeso la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí voy a estar terminando porque vamos a quedar en stand-by, porque luego para el próximo miércoles, si Dios lo permite, hablaremos del don de lenguas de acuerdo a como Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios. Pero lo que quería terminar es que una de las grandes confusiones que ha habido, inclusive yo creo que en algún momento yo así lo pensé, así lo creí, así lo enseñé, que profetizar tenía que ver con dar un mensaje en lenguas, que eso era profecía. Según fue lo que yo escuché en mis primeros años como evangélico. Entonces yo lo que hice, y con mucho respeto le pido perdón a Dios por haber enseñado equivocadamente, que yo creía que cuando alguien daba un mensaje en lengua estaba profetizando. Ahora, de acuerdo a lo que la Biblia está enseñando, no es eso. Don de lenguas es totalmente diferente de profetizar. Profetizar es, dice Pablo, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, que viene con el objetivo, propósito de edificarnos, consolarnos y exhortarnos. Eso es profetizar. ¿Cuándo es que profetizamos? Cuando enseñamos y predicamos la palabra del Señor. Bueno, pónganse de pie, por favor. Este tema es más profundo. Y número uno, yo no estoy restringiendo que usted hable en lenguas. Para nada. Usted tiene todo el derecho de adorar a Dios en lenguas. Tiene todo el derecho de adorar a Dios en lenguas. La evidencia que Dios le ha dado del bautismo en el Espíritu Santo. Lo que hace que usted se derrame, se derrita en la presencia de Dios. Lo que estamos tratando de aclarar más bien es el uso del don de hablar en lenguas. Eso es lo que estamos tratando de ubicarlo, cómo se tiene que dar y cómo se tiene que usar en la iglesia. Ahora, pastor, si no hay un extranjero, ¿por qué tendría alguien que dar un mensaje en lenguas si no hay ningún extranjero? Bueno,
tal vez un extranjero no hay, pero si hay un incrédulo, como dice la palabra, que el don de lenguas es para el no convertido, es para el incrédulo, no es para nosotros, no es para el creyente, sino para el no creyente. Es probable que al escuchar un mensaje en lengua que habla de las maravillas y de la grandeza de Dios, lo puede llevar al convencimiento. Y porque cuando el Espíritu habla, por ejemplo, empieza a mostrar y a decir cosas que la misma persona no sabe, pero que el Espíritu las conoce. Y entonces, y cuando se está hablando de esas cosas muy personales, dándole gloria a Dios, por ejemplo, que usted tuvo un tremendo accidente y usted está hablando en lenguas y dice: yo te salvé, dice el Señor, yo te salvé de ese terrible accidente y te volví a dar la oportunidad para que puedas conocerme, que yo soy tu Dios, que yo soy el Dios grande, que yo soy el Dios maravilloso, que yo soy el Dios grande en misericordia, que yo soy el Dios que te quiero salvar, que te quiero bendecir. Entonces esta persona dice: bueno, ¿cómo sabe? La persona no sabe, pero el Espíritu sí sabe. Entonces ahí puede ser aplicable. Pero si estoy en una reunión donde solo hay creyentes, dar un mensaje en lenguas no es aplicable, porque todos son creyentes. Todos son creyentes. Pastor, pero es probable que el Espíritu le quiera decir algo a esta persona que solo el Espíritu le conoce. Así no trabaja el Espíritu. Jamás el Espíritu trabaja en público para avergonzar a alguien o para sacarle los trapos al sol a alguien. No, el Espíritu no trabaja de esa manera. El Espíritu es para edificar y para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor. Sé que es un tema que no quería ni atreverme, tú sabes, a enseñarlo, pero debido a toda la mala interpretación, Señor, y práctica que se da, es necesario. Te pido, Señor, que uses esta tu palabra para llevar claridad a muchos que están haciendo uso indebido o están practicando mal, Señor, algo que tú lo dejaste para edificación de tu iglesia, para la extensión de tu iglesia. Permítenos, especialmente en esta iglesia, Señor, que podamos hacer las cosas en el orden tal como está en tu palabra, para que tu nombre sea siempre bendecido y glorificado. Y decimos un amén todos.